Es Luz Serena, 6:14. Senador de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, bienvenido a la W, muy buenos días. Buenos días, Julio, a usted, a el equipo periodístico de la W y a todos los oyentes. ¿Cómo le parece a usted este debate sobre aborto que tendrá hoy una reunión de altísimo nivel y gran importancia en la Corte Constitucional? ¿Cuál es su opinión, senador? Yo diría lo siguiente, mire, estaba yo en el ejercicio presidencial cuando la sentencia de 2006, yo dije, si uno no está de acuerdo, se respeta y se aplica. Yo creo que lo único que se necesita ahí es que se cumplan los reglamentos de los gobiernos y un tema, se respete la objeción de conciencia. Yo creo que esa parte del país más o menos la había asimilado, quienes estaban de acuerdo y quienes están en desacuerdo. El nuevo paso, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, yo creo que científicamente está demostrado en qué momento se cree el ser humano y en qué momento el ser humano empieza a sentir dolor. Entonces, las cosas las deberían dejar como quedaron en 2006. Para aplicar esa sentencia de 2006 no se necesita legislación adicional. Yo diría un punto: facilitar, respetar la objeción de conciencia. Sí, senador, acá la senadora María del Rosario Guerra dijo que iban a insistir desde su partido para echar para atrás las 3 causales que en este momento están aprobadas por la Corte, y usted también en su cuenta de Twitter dijo que convocaría o pues ya se haría un llamado a la ciudadanía para ir a un referendo. Si hoy se cae lo que se va a discutir en la Corte Constitucional, ¿ustedes van a insistir en esto? Es decir, en echar para atrás lo que tenemos actualmente, ¿o se van a quedar quietos? No, yo creo que en ese momento no, por sustracción de materia habría que ya decir ya no se justifica el referéndum. Es decir, el presidente Uribe mantendría las 3 causales, sí. y si hoy pasa lo que va a pasar, pues ya la discusión ha terminado. Yo en mi intimidad yo no estoy de acuerdo con las 3 causales, pero las respeto. Sí. Eso lo dije como presidente. Yo creo que el país no debe dar ese debate. Por lo menos llevamos muchos años y eso se había asimilado. Y simplemente, hombre, respetar la objeción de conciencia. El médico que diga por razones de conciencia yo no practico ese aborto, etcétera, eso hay que respetarlo. Perfecto. Senador, quiero cambiarle el tema para uno muy candente, sobre todo en los especialistas como usted. Lo que ha pasado con la Corte Suprema de Justicia. Esperando a llenar las vacantes hasta que se acabó el quórum. Y sin quórum nombraron las vacantes. Ya hay quienes dicen que eso es abiertamente ilegal. Pero bueno, la Corte tendrá su explicación y nombraron magistrados. Desde el Centro Democrático hay gran preocupación por los sesgos políticos de algunos, especialmente de un magistrado que ha hecho expresiones públicas contra usted, contra su partido, contra su gobierno en el pasado muy fuertes. ¿Cuál es su opinión sobre cómo quedó esa Corte Suprema de Justicia y qué validez le da a usted haber nombrado magistrados sin quórum? A ver, ese es un tema que lo tendrá que discutir el Consejo de Estado. Sinceramente, a uno le parece grave. En el pasado hubo sentencias que anularon elecciones de la Corte por falta de ese quórum. Y una pregunta que uno se hace entonces, ¿cómo lo habrían hecho? Entonces ahí es donde aparece también un vacío. El otro tema, el sustantivo, los magistrados elegidos. Hagamos una distinción entre el legislativo y la Corte. Si algunos tipos dicen, Álvaro Uribe es enemigo mío, lo odio, no puede estar en el Congreso. El Congreso, el legislativo es entre iguales, así tengan las más profundas contradicciones. Uno no puede allí vetar la llegada de alguien, ni hay personas autorizadas para vetar la llegada de uno. Vámonos a la Corte. Es que la Corte no es entre iguales. La Corte tiene en el Estado de Derecho la tarea de juzgar, en este caso a las otras ramas del poder público y al legislativo. Yo creo que en una democracia así estructurada,
uno tiene que decir, hombre, si un magistrado tiene una idea política, es respetable. Lo importante es que no falle de acuerdo con esa idea política. Si alguien quiere ser magistrado, que aspire, pero lo grave es que esa persona haya sido un militante en contra de ciudadanos, que al llegar él a la corte va a juzgar. Claro. Entonces, este señor Quintero, yo no había ni oído hablar de ese señor, y lo supe el jueves. Toda esa retaíla contra el partido, hombre, esa burla de las mujeres, eso que dijo contra la directora del partido, contra mi familia, contra mi persona. Entonces, nombran un magistrado que es un militante contra unos seres humanos, contra una colectividad, y ese es el magistrado que nos tiene que juzgar. Claro, pero desequilibra el Estado de Derecho. Pero, expresidente Uribe, usted dijo que había que darle la oportunidad, o al menos que una persona podía tener una posición política, pero que no debía fallar conforme a esa posición política. ¿No cree usted pues que habría que darle la oportunidad al magistrado Quintero Bernate de que demuestre que esa posición política pues no va a estar incluida en sus fallos? No, es que lo del magistrado Quintero, por ejemplo, voy a hacer una comparación con Carlos Gaviria, que fue mi profesora a quien admiré tanto y mi contradictor de toda la vida, desde las bancas de la universidad. Carlos Gaviria llegó a la Corte Constitucional y todo el mundo sabía sus ideas políticas, pero Carlos Gaviria no había hecho esos procesamientos contra personas que él iba a juzgar. Es que aquí lo del señor Quintero Bernate, el problema no es su ideología política, el problema es su militancia calumniadora, su militancia acusadora. Eso es lo grave del señor Quintero Bernate. Entonces alguien me decía, mire, no, pero eso no es problema, lo recusan o él se tiene que apartar de un caso. Le dije, eso de todas maneras es muy grave, como antecedente para la Corte que lleguen estas personas allá, no por sus ideas políticas, sino por su militancia furiosa contra personas, contra grupos humanos sobre los cuales posiblemente él tiene que ser juez. Mañana o pasado mañana él se aparta de un caso, le aceptan una recusación, de todas maneras se va creando esa solidaridad de cuerpo. Y así él no esté en ese caso, por solidaridad de cuerpo, uno no sabe qué pueda pasar en el caso de personas cuya conducta vaya a ser examinada en esa sala penal y que hayan sido cuestionadas por el señor Quintero Bernate. Mire, en el caso mío, déjenme hablar de mi persona, en este caso, cualquier decisión de la sala de instrucción la apelan y va a la sala plena. Ahí estará el señor Quintero Bernate. Con todo ese odio que ha destilado en contra del partido, de mis compañeros, de mi familia, de mi persona. ¿Qué garantía es eso? Ninguna. Entonces aquí hay un tema que infortunadamente lo tengo que tratar también desde lo personal, sí, pero que muestra una falla institucional. Senador Uribe, pero su preocupación genuina es porque esa militancia de la que usted habla del magistrado Bernate de pronto tenga que ver con su llamado a indagatoria. No, yo de ese señor vine a saber los jueves, yo no conocía a ese señor. Inclusive cuando me llegaron esos escritos de ese señor, le dije a alguien que me los hizo llegar, hombre, verifica, no me pongas ahora a hacer estas críticas, y los verificaron, y me pareció tan grave que me pronuncié. Ahora, la tesis que repetía Lucas, que yo he esbozado, la he repetido hace muchos años. El juez, el magistrado, tiene derecho a compartir, a tener ideas políticas. Lo que no puede ser es, en su carrera, haber tenido una militancia, como la de este señor, enceguecida contra personas sobre quien él en algún momento tendrá que hacer pronunciamientos judiciales, que serán sus inferiores, y que él será el juez para juzgarlos. Una cosa es la idea política, otra cosa es esa militancia furiosa. Y eso es grave para el Estado de Derecho. En un país democrático hacen un hearing, una audiencia en un congreso para examinar un candidato a una corte constitucional o a una sala constitucional de un tribunal de justicia. Discuten las ideas políticas, eso está bien, pero yo creo que lo que no se y las aceptan y finalmente no los vetan por eso,
pero sí por esa militancia furiosa. Es que es el Estado de Derecho. Sí. El magistrado tiene que tener una cosa que se llama compostura, aún para expresar sus ideas políticas a lo largo de su vida. Por eso debería ser de carrera, por eso debería ser una única corte en Colombia con magistrados que genere la mayor respetabilidad, que lleguen allí después de determinada edad avanzada, con un gran recorrido en la academia, un gran recorrido en la judicatura, y si se quiere para que sean vitalicios. Sí. Pero estas politiquerías en la corte hacen mucho daño. Expresidente Uribe, le cambio de tema porque en los últimos días y las últimas semanas se ha habido una relación muy tensa entre el gobierno del presidente Iván Duque y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De hecho, uno de sus alfiles en el Congreso, el senador Ernesto Macías, le pidió al presidente Duque que revise la permanencia de esa oficina en el país, teniendo en cuenta que ya aquí hay Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Consejería para los Derechos Humanos, entre otros. Es evidente que al gobierno no le gustó el informe de la oficina. ¿Usted estaría de acuerdo con esa posición del senador Macías? ¿Hay que revisar la permanencia de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia? Lucas, lo primero que yo le digo es que ese informe es totalmente injusto y muy peligroso. Mire, en Colombia hay más o menos un policía por cada 400, 500 habitantes. En el caso de las personas protegidas por la FARC, las personas FARC protegidas por el gobierno, hay un policía por cada 16 de ellos. Hay más de 250 esquemas de protección individuales. Y, por ejemplo, en esos lugares de ubicación de guerrilla, hay brigadas, hay cuerpos de policía, etcétera. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo, pero uno también tiene que leer lo que son las actitudes, las intenciones del gobierno. Hombre, son unos funcionarios químicamente puros, el presidente Duque, el doctor Archila, la gente que está al frente de eso, para que este informe de derechos humanos de Naciones Unidas entre a cuestionarlos. Y yo veo otra cosa muy peligrosa, distinguidos comunicadores, que es la siguiente. Dice una oficina de Naciones Unidas, esta oficina de Bogotá, del alto comisionado, el gobierno es culpable. Entonces eso autoriza a un poco de criminales para o justificar sus crímenes en eso o tomar venganzas. A mí me extrañó mucho lo que pasó el sábado. Estaba aterrizando el presidente Iván Duque para un taller en Apartadó, sus talleres Construyendo País. Él había llegado como a las 5 de la mañana a Bucaramanga y se fue enseguida a ese taller. Asesinan a un líder, Amado Torres. Dije yo, ¿a quién le interesa esto? ¿Quién está detrás de esto? Y dije yo, y Naciones Unidas, esta Oficina de los Derechos Humanos sí pensará que con esas injustas acusaciones al gobierno lo que puede estar es atizando a estos delincuentes para que sigan asesinando a los líderes sociales. Muy injusto y muy dañino ese informe. Pero, expresidente, todo esto para decir que la oficina debe salir del país, se debe revisar esa relación, o pese a sus diferencias y a las diferencias del gobierno con ese informe, la oficina se tiene que quedar. Mire, yo le digo, si yo me pongo a decirle a usted que la cierren, esa es la noticia. Si le digo que no la cierren, dice enfrentamiento en el centro democrático. Macías y Uribe están con puntos de vista diferentes. Yo creo que aquí lo importante, antes recuerdo una profesora mía por allá en la Universidad de Oxford que me decía, ante ciertas preguntas, no todos los temas se pueden poner en blanco o negro. Hay que hacer unos análisis primero por ahí en zonas grises. Yo diría, Lucas, que aquí lo primero es que el país haga una gran reflexión sobre la injusticia de ese examen, de ese informe, y sobre el daño, el factor de estímulo al asesinato que causa un informe de esta naturaleza. Bueno, pero es que mire, este problema no es de este gobierno. Quien tuvo las mayores diferencias o tan profundas diferencias con esa oficina fue el anterior gobierno. La doctora María Ángela Holguín es que vivía desesperada por lo mismo que usted está contando. Entonces yo quisiera, independientemente de que busquemos un titular, es de la conveniencia de la oficina. ¿Conviene o no conviene tener esa oficina en esos términos en Colombia?
Pues hombre, ellos están abriendo el camino para que en algún momento digan no, pero a mí me tocó inclusive apoyar la llegada de esa oficina desde la gobernación de Antioquia y renovar el convenio siendo presidente de la República. Pero también de una cosa práctica, Julio. Si quieren hacer daño con esos sesgos ideológicos, con esas pasiones, lo van a hacer con oficina o sin oficina. Yo creo que antes que el tema de la oficina, lo que hay que decirle, señores, no más esos informes injustos contra el gobierno del presidente Duque, porque además ustedes de hacerle un daño al gobierno le están haciendo un profundo daño al país. Ustedes le están dando la razón a los delincuentes para que sigan asesinando líderes sociales. Pero, expresidente Uribe, hay quienes han criticado que al Centro Democrático sí le sirve la Organización de Naciones Unidas cuando le da un espaldarazo al exministro Andrés Felipe Arias, pero no le sirve cuando hace un informe desfavorable al gobierno del presidente Iván Duque. ¿Usted qué responde? No, uno tiene que analizar más que a la oficina los hechos. Por eso yo empecé diciéndole algunos de los esfuerzos que hace este gobierno para proteger a exintegrantes de FARC. Yo creo que fui claro en eso. Ese es un informe que tengo de la oficina del doctor Archila, una persona respetable desde todos los puntos de vista. Y las razones por las cuales ese informe, en mi concepto, es totalmente injusto y dañino. Mire, en apartados se trataron, el gobierno del presidente Duque con la comunidad trató unos temas importantísimos. ¿Qué se resaltó? Cuando llegó allí, asesinaron a Amado Torres, un líder social de Urabá. Mire el daño al cual contribuye ese informe. El caso de Arias, es que es una cosa evidente, es un principio universal, de notorio conocimiento, que no necesita ahondar en él. Las garantías que un procesado tiene que tener, como la segunda instancia. O sea que no es que diga uno esto, en esto me gustan Naciones Unidas, en esto no me gusta, ¿no? Son casos muy diferentes. Entonces tiene que ir uno no a la entidad, sino a los juicios de valor de la entidad. Senador, le quiero cambiar el tema y le prometo que es el último que le quitaremos tiempo hoy. La muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Ese tema, pues, ha sido de mayor preocupación para la familia por la falta de claridad, según la familia de las autoridades. Y desde que sucedió, tenemos dos líneas. La línea de que había una conspiración de unos militares, que esa la inició a explorar el fiscal Alfonso Gómez Méndez. Y para él eso tiene que ver precisamente con un sector de los militares. Y luego otra línea que la familia descubrió que no está en los militares, sino estaría más bien en esa perversa combinación del cartel del norte del Valle y la policía. Pero la policía, con algunos elementos de la policía que se torcieron y estaban al servicio del cartel. En ese orden de ideas, la familia Gómez Hurtado Gómez Martínez contrató un investigador, recogió una cantidad de pruebas y escucharon a muchos líderes presos del cartel del norte del Valle y llegaron a unas conclusiones en que para ellos la investigación debería hacerse por allá. Sin embargo, todo eso se archivó, nunca pasó nada y eso se quedó ahí. Se vuelve a abrir la investigación por petición de la familia y porque el expresidente Samper fue a la Comisión de la Verdad y volvió a decir lo mismo y la familia fue a la Comisión de la Verdad y dio su verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la actual fiscalía dice, vamos a escuchar un poco todo ese trabajo que hizo la familia, el investigador Kacerowski, bueno, en fin, usted ya sabe todo lo que pasó. Pero ahí nos encontramos con una carta suya en el expediente de los Estados Unidos. Yo quiero, María, que resumamos lo que dice esa carta de Álvaro Uribe a una autoridad en Estados Unidos. Pues, Julio, es una carta firmada por el senador Álvaro Uribe Vélez, tiene fecha del 17 de marzo de 2017 y está dirigida a la oficina del agregado judicial de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, también al Departamento de Justicia, y específicamente le pide al fiscal adjunto, al fiscal Fels, la posibilidad de conocer algunos hechos relacionados con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado,
abogado a través de algunas preguntas que se harían por medio de el abogado Diego Javier Cadena Ramírez. Allí el senador pues le pide al fiscal Fels que él cree que es pertinente poder conversar con el señor Ramón Alberto Quintero San Clemente sobre este asesinato. Pide también que se respeten los derechos de procedimiento de Quintero San Clemente, quien se encuentra preso en los Estados Unidos, y también respetando pues la tradición del tratado de extradición entre los Estados Unidos y Colombia. Senador, yo supe que ese señor Quintero dice tener información sobre el asesinato de Álvaro Gómez. Ese es un señor muy importante, pero muy importante en la estructura criminal del norte del Valle. Hoy está pagando cárcel en los Estados Unidos. Y que él estaría dispuesto, pues naturalmente, a contar su versión. ¿Usted tiene la misma información? Bueno, me da pena con ustedes ser un poquito extenso. Lo que les voy a resumir, como hablo yo de largo, ¿cómo haré para ser corto? Voy a hacer el esfuerzo. Se lo he dicho a la Fiscalía y se lo he dicho a la Corte Suprema de Justicia. 2016, audiencia de Andrés Felipe Arias. El juez que me convocó me manda a decir con los abogados, puede hablar con Arias. Conversación con Arias, que le he contado mucho. Punto relevante a la pregunta. Me dice, aquí hay unas personas que usted extraditó en esta cárcel que dicen que lo de su hermano es una venganza porque usted los extraditó. Segunda fecha, 2 de febrero 2017, viajo a La Guajira como lo hago casi cada 2 de febrero, día de la Santísima Virgen de los Remedios. 3 de febrero, amanezco en Miami, tengo que ir a la Universidad de Miami, desayuno con Abelardo del Espriel. Le digo, Abelardo, usted que me ha tenido cariño y que ejerce el penal, ¿por qué no pregunta eso? Después me operan a mí, me hacen una operación de la próstata. Me dice por teléfono que sí, que eso es cierto, que eso lo dicen allá. Enseguida llego Cadena, lo conozco, estoy yo convaleciente. Me dice, mire, yo le mandé a usted la información en 2014 sobre los dineros de narcotraficantes a asesores políticos del gobierno Santos. Le dije, ¿y por qué no siguieron con eso? Porque a mis poderdantes les dio miedo por la política, amigo, pero es que tienen información no solamente sobre su hermano, sino sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, entre ellos Ramón Quintero San Clemente. Entonces enseguida se va a la Fiscalía y yo finalmente le dije al doctor Diego Cadena, háganme un favor, que esos señores manden por escrito su intención de hablar a la justicia. Yo le entregué eso directamente al doctor Néstor Humberto Martínez. A la fecha inolvidable, ese mismo día estallaba el escándalo del cartel de la droga. Y me cita la fiscal de conocimiento. Le dije a Diego Cadena, acompáñenme, que todo lo que usted me ha contado, todo este proceso de conocimiento suyo, yo se lo voy a relatar a la fiscalía y en su presencia. No quiero apartarme de la veracidad. Un milenio. Él me acompañó. Yo le di toda esta declaración a la señora fiscal. Me parece que en el acuerdo de cooperación entre Colombia y Estados Unidos hay que entrar a investigar ese tema que me llegó a mí por el caso tan injusto que hay contra mi hermana y donde está también la noticia de que esas personas podrían declarar para ayudar a esclarecer el crimen contra el doctor Álvaro Gómez. Expresidente Uribe, un último tema antes de dejarlo ir. Tiene que ordeñar un poco de vacas y unos caballos y toda esa cosa. No, pero es que no lo podemos dejar ir sin hablar sobre la propuesta que hizo el fin de semana y que publicó en su cuenta de Twitter recogiendo una propuesta que en su momento hicieron entre otros Andrés Felipe Arias, Francisco Santos y Oscar Iván Zuluaga, y tiene que ver con un bono pensional para los niños más pobres, para darles esa posibilidad de tener un ahorro. Pero la pregunta del millón, expresidente Uribe, pues vuelve a ser ¿cómo se va a financiar esa propuesta? ¿De dónde va a salir la platica para ese bono pensional que no le va a salir barato al país?
Primero, Lucas, ese bono pensional lo entregaría el Estado a los niños que vayan naciendo de hogares de menores ingresos. Yo creo que de los 650.000 que nacen al año, unos 300.000. Segundo, ¿qué finalidad buscaría? Una finalidad social, de equilibrio democrático, de fortaleza democrática y económica. Tercero, ¿cómo se financiaría? Yo creo que se podría financiar de la siguiente manera. Yo creo que eso podría costar inicialmente 1 billón de pesos. Usted sabe que un punto del PIB vale 10. Yo creo que eso es financiable. Si el crecimiento de la economía permite, por ahí bien. Si no, yo creo que hay que hacer un pequeño impuesto al patrimonio. Ahora se han bajado los impuestos en buena hora. Hay unas medidas muy importantes de este gobierno contra la evasión en buena hora. Yo creo que un pequeño impuesto a los patrimonios altos del país ayudaría a financiar eso. Y yo creo que eso le evita al país, le hace al país, le trae una gran solución social y le evita al país una nueva reforma pensional. Y le voy a decir por qué. Mire, ¿cuándo se redimiría ese bono? La idea sería que se redima cuando ese niño que nació se vaya a pensionar, pero con una posibilidad que lo redima antes, en la propuesta nuestra, cuando haya terminado estudios universitarios y tenga un proyecto de emprendimiento con gran factibilidad, por lo menos redimir parte de ese bono. O sea que si eso empezara este año o el año entrante, por lo menos habría 25 años de ahorro en ese fondo sin desembolsar. Eso se constituye en una gran masa de ahorro que va a ayudar a que Colombia vaya superando estas dificultades para financiar el déficit pensional. Pero, expresidente Uribe, digamos, ¿hay alguna relación entre este tipo de propuestas que usted hace en relación con beneficiar a las poblaciones más vulnerables, que ya esta es tal vez la tercera que usted hace en los últimos meses, y el declive en su imagen de favorabilidad en las encuestas, en el golpe de opinión que tiene usted en relación con el procesamiento judicial, en fin? Porque es que este tipo de propuestas, yo siempre, perdóneme que sea monotemático, siempre le pregunto lo mismo, pero es que este tipo de cosas usted no las hizo durante su gobierno. Y entonces, justo ahora, cuando está peor en las encuestas y cuando está abocado a una causa judicial, entonces este tipo de propuestas que son muy populares, pero que no necesariamente son responsables, son las que dominan su agenda legislativa. Sí, le quiero recordar esto. Cuando llegué a la presidencia estaban empezando un ensayo de 280.000 familias en acción. Llegué a 2.800.000. Y decían, eso no se puede, eso no es responsable fiscalmente. ¿Qué buen beneficio le hicimos al país? Cuando yo llegué a la presidencia, el SENA atendía a 1.150.000 personas por año, lo iban a cerrar. Lo dejamos atendiendo 8 millones de personas al año. Cuando yo llegué a la presidencia, el microcrédito tenía una cartera de 760.000 millones, con banco de oportunidades que le decían populista. Yo la manejaba cada 8 días en los consejos comunitarios, superamos los 8 billones. Cuando yo llegué a la presidencia había en el régimen subsidiado de salud 10 millones de personas, dejamos 23 millones. Decían populistas, eso no se puede. Ahora, independientemente de las dificultades que yo tengo, hombre, a mí me eligieron senador, tengo la responsabilidad en un partido y este partido cree que estas propuestas son sanas para el país. A mí siempre me preocupa mucho, más que mi futuro personal, el futuro de la democracia de esta patria. Y por eso defiendo la empresa privada, defiendo la seguridad, la austeridad en el Estado y las políticas sociales que no se constituyan en trabas al empleo. Porque la prima, por ejemplo, no se constituye en una traba al empleo, ni reducir la jornada de trabajo tampoco se constituye en traba al empleo, estimado periodista. Senador Álvaro Uribe, gracias por su tiempo. Una feliz mañana. A ustedes muchas gracias. Ahí está el senador Uribe sobre varios temas del día. Bueno, nos faltó uno, pero es que ya es viejo, ya lo ha comentado y lo dijo la semana pasada. La propuesta que le hace de liberar a los jefes del ELN, Pacho Galán. Sí, exactamente, Julio, y es que además
él no va a querer retar al gobierno públicamente sobre ese tema más allá de su trino, pero yo sí le tengo un datico sobre eso, Julio, y es que nos cuentan que él ha venido comentando con personas cercanas, muy preocupado por lo que él considera un error, que fue la captura del señor Galán, y es buscar una nueva figura para intentar sacarlo de la cárcel. ¿Solo a él o también al señor Cuellar? Ahí también al señor Cuellar. Ellos dos. eran gestores de paz y fueron durante mucho tiempo gestores de paz, pero para no legitimar un posible acuerdo o un posible proceso con el ELN, él está proponiendo a algunos de sus colaboradores más cercanos la posibilidad de crear una figura de gestor de la reincorporación. Es decir, que trabaje en programas de reincorporación de excombatientes y que no necesariamente su papel esté vinculado a un proceso de paz con el ELN. Pero es un tema que está en la cabeza del expresidente Uribe y que lo preocupa mucho. Bueno, volvamos al caso de Álvaro Gómez Hurtado. Lucas, yo creo que eso va a revivir. Va a revivir por lo que acabamos de escuchar. Bueno, no sé si leyó a Salud Hernández. Sí. Yo no había leído una cosa tan fuerte contra Ernesto Samper. Es que le dice asesino, ¿no? No, es muy duro. Le dice asesino. Muy duro. Tal vez esa columna y la de María Isabel Rueda de la semana pasada, muy duros con el expresidente Ernesto Samper por la versión que dio ante la Comisión de la Verdad, pero usted recordará que la tarea que le encomendó, una de las primeras tareas que le encomendó el presidente Iván Duque al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, durante su posesión, fue precisamente: póngale el ojo, no deje morir el caso de Álvaro Gómez Hurtado. Para allá iba. A todo lo que se pueda decir de la investigación de los militares, de la policía, si revive, si la Comisión de la Verdad, hay un factor determinante en este nuevo escenario. Universidad Sergio Arboleda. Así es. Así es. ¿Dónde mataron a Álvaro Gómez? Así es. Y ¿Cuál era su cátedra académica cuando lo mataron? Sergio Arboleda, también la universidad del presidente Iván Duque, del fiscal general de la Nación, y coincidencialmente en la que matan, o después de la que queda en esa universidad. Y de la cúpula y del primer anillo y del corazón de muchas oficinas públicas de el Estado colombiano. Pues por supuesto, hay muchos egresados de esa universidad en el Estado, pero además la esposa del rector está en la Fiscalía. ¿Y será también de la Sergio Arboleda? La esposa del rector está en la Fiscalía. ¿Pero es de la Sergio Arboleda? No lo sé, pero es la esposa del rector. Bueno, pues yo creo que ese factor del sentimental, Álvaro Gómez, Sergio Arboleda, es otro ingrediente para que comencemos otra vez a revivir todas esas pruebas de las que tantas veces nos ha hablado la familia Gómez Hurtado, ahora Gómez Martínez y Gómez Escobar, porque veo también a Mauricio muy activo en el tema. Pues razón no les falta, quieren saber quién mató a su papá y a su tío, así de simple. 6:47.